Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. Hermoso, poderoso, peligroso, frío. El hielo es una magia que no se puede controlar. Prólogo. Se podría decir que el reino de Arendelle era conocido por muchas cosas buenas y malas. Fue bendecida con hermosos veranos y maldecida con duros inviernos. Bendecido con un gobernante justo, pero atormentado por súbditos supersticiosos, fácilmente excitado a la ira y a la acción. Incluso se decía que la magia corría en el linaje real, una hechicería repugnante que algunos dirían. Esos rumores se acercan más a la verdad, más de lo que al propio rey le hubiera gustado. Pero hasta hacía poco, no había prestado atención a esos susurros, ni había ignorado las advertencias. Sí, su hija mayor, Elsa, estaba bendecida, maldita, con magia invernal en la sangre, pero siempre había sido tan menor que él había pensado que era un asunto insignificante, nada de qué preocuparse. Hasta ahora. Ahora, su amado reino se había hecho conocido por su aislamiento. Un año antes, el palacio mismo había estado abierto a todos. Cualquiera podría venir a ver al rey. Pero ya no. Sin saber cómo o por qué se había cerrado el palacio, las puertas estuvieron cerradas durante el último año. Es aquí donde comienza nuestra historia, Elsa. Elsa abrió los ojos al escuchar el sonido de su nombre, pronunciado como desde una gran distancia. La misma habitación que había conocido durante el último año de su vida bailó ante su visión, un paisaje desolado de ráfagas heladas, que la hicieron suspirar profundamente cuando comenzó a despertar de su sueño. Hacía frío, como de costumbre, y los copos de nieve flotaban por su habitación. Otra vez no, medio susurró para sí misma, mientras se sentaba para explorar el daño que había causado a su pobre habitación. Lentamente, su mirada gélida recorrió los 4 conres, rodeados por el papel tapiz color lavanda que decoraba las paredes de su dormitorio. Con el tiempo, el papel decorativo se había arrugado por el hielo que ella conjuró sin querer. No requirió mucho esfuerzo. El más mínimo roce de su mano sobre la pared fue suficiente para que el papel tapiz se congelara instantáneamente en una capa de hielo. Y eso fue sin intentarlo. Si realmente aplicara algún esfuerzo a su magia, fácilmente podría destruir las paredes, puertas, ventanas e incluso el piso mismo debajo de una gruesa capa de hielo. Esta habitación había sido todo para ella desde el desastre del invierno pasado, desde que su hermana pequeña Anna resultó gravemente herida por su magia. Ahora estaba viva y bien, pero ¿qué importaba? Elsa no se atrevía a acercarse a su hermana, no por miedo a hacerle daño, sino por pura culpa por lo que había hecho. Ella nunca se permitiría olvidar. Puede que Anna no recuerde ese día, pero Elsa sí. Siempre. Conteniendo una lágrima de culpabilidad, permitió que sus ojos vagaran por su habitación una vez más. Como siempre, todo quedó cubierto, o quizás asfixiado, de hielo y nieve. Aún así, casi había esperado que no fuera esta vez. Elsa encontró esos pensamientos destrozados mientras hacía un balance de la tundra helada que recubría las paredes, estirando sus dedos fríos por los pisos y el techo, burlándose silenciosamente de ella por atreverse a soñar de otra manera. La hija mayor de la familia Arendelle suspiró y cerró los ojos una vez más, esperando en silencio poder volver a caer en un sueño profundo, como lo había estado antes del abrupto despertar. Esta vez haría más que quedarse dormida, tal vez, no iba a ser. La puerta se abrió con un chirrido agudo, las dagas doradas de la luz de las velas apuñalaron sus pestañas, obligándolas a retroceder y abrirse ante la repentina luminosidad. Aturdida, Elsa se sentó, para revelar no a su hermana como había sospechado, sino a alguien más. Padre. ¿Qué estaba haciendo aquí, en medio de la noche? Elsa, querida. Por primera vez en 365 días, el rostro de su padre estaba completamente desprovisto de la preocupación que lo había acosado. Lamento despertarte, pero me temo que esto no puede esperar.
Hay alguien que me gustaría presentarte. Esos ojos brillaban con esperanza, y una sonrisa del fantasma parecía bailar en las comisuras de su boca. Ese mentón fuerte, tan severo y firme, su semblante sombrío ahora brillante, sino genuinamente alegre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo había visto sonreír así? No desde que Anna casi muere. Solo eso la sacó de su propio odio hacia sí misma. Pero fue lo que dijo a continuación lo que hizo que la joven Elsa se levantara de golpe en la cama. «Puedes salir ahora, muchacho. Ella no te hará daño». Al principio no entendió en absoluto las palabras de su papá, simplemente no tenían sentido. ¿Conocer a alguien? Ella no vio a nadie. Fue entonces, mientras se levantaba de la cama, se limpiaba el sueño de los ojos con el dorso de la mano y apoyaba los pies descalzos en el suelo helado. De todos modos, el frío nunca la molestaba mucho, que se dio cuenta de lo que su padre había dicho. Habló de... no solo de qué, sino de quién hablaban sus padres en sí. Allá. A la luz de las velas se podía ver una maraña de mechones rubios y un cuerpo delgado asomando detrás de la espalda del rey. Se lanzaron detrás de él en el momento en que ella intentó verlo bien. Captó un destello de esos brillantes ojos azules en la tenue iluminación, pero nada más. El padre de Elsa soltó una pequeña y alegre risita. No hay necesidad de ser tímido. Lo hizo avanzar. Ven ahora, saluda. De mala gana, el recién llegado hizo lo que le pedían. Hola. Elsa de Arendelle se encontró contemplando a un niño unos años mayor que ella, tal vez 12 o 13 años. Aunque vestía el traje que veían la mayoría de los niños campesinos, una mirada inmediatamente le dijo que no era oriundo de esta tierra. Esos ojos azules, cabello rubio y mejillas con bigotes inmediatamente lo traicionaron como extranjero. Sus miradas se encontraron y él le ofreció una sonrisa vacilante, una expresión tan frágil que podría estar hecha de cristal. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, sus ojos verdes mirándolo con curiosidad. Hola a ti también. Logró tartamudear, su mirada volvió a la del rey casi de inmediato. No entiendo. ¿Quién es este y por qué está? Eso es todo, querida, su padre no se dejó disuadir. Encontramos a este niño en nuestras costas la semana pasada y hasta ahora lo estábamos cuidando hasta que recuperó la salud. Elsa no pudo ver cómo todo esto se relacionaba con ella. Su confusión debió haberse manifestado, porque su padre dejó lo que estaba diciendo y se volvió hacia el chico rubio. Tal vez lo mejor sería una manifestación. Continúa, hijo. Instó el rey, empujándolo hacia adelante. Muéstrale. Muéstrale lo que puedes hacer. Está bien. Su voz estaba ligeramente amortiguada por la distancia entre ellos, pero pronto se encogió cuando de mala gana cruzó el umbral y entró en su habitación. ¿Era solo ella, o esos iris de zafiro se volvieron escarlatas de repente o incluso es su propia imaginación? Elsa también retrocedió por temor a lastimarlo accidentalmente, pero entonces lo sintió. Calor. Se precipitó a través de ella en una ola invisible, trayendo consigo la sensación de calor y energías invisibles a simple vista. Pero él sabió. El hielo de su habitación retrocedió instantáneamente ante su presencia, como si su mero hecho de estar allí fuera una ofensa tácita a su elemento. Y entonces, para su incredulidad, el hielo de su habitación empezó a derretirse. Su mirada se posó en la de su padre, pero él seguía sonriendo, como si hubiera esperado esto desde el principio. Y aún así, el calor la rodeó, la pasó, la atravesó, manifestándose ahora como lenguas de fuego en los bordes de las botas del chico, pisadas llameantes que parecían extenderse, apuntando a todo lo que había en la habitación con una precisión despiadada. No solo el hielo. Todo. Algo en eso puso nerviosa a Elsa, y en esa ansiedad, sintió que su hielo comenzaba a resistir este asalto invisible. Se enroscó como algo vivo, extendiéndose por la habitación, más fuerte, más espesa, azotando hacia afuera, fuera de control, más allá de cualquier control, sin pausa ni previo aviso, el niño apareció de repente, cruzando la habitación en un clamor, sus manos cerrándose alrededor de las de ella en un apretón firme, aplastándoles los dedos por completo. Elsa quería oponerse, quería advertirle que no podía controlarlo, que saldría herido, pero luego sintió el calor otra vez, bajando por su brazo hasta el de ella, entrando en su cuerpo.
Su poder, tan inestable, fue repentinamente suprimido, obligado a retroceder por esta oleada invisible. Sin su guía, el hielo mágico comenzó a derretirse nuevamente, pero esta vez mucho más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el lapso de 2 latidos, la escarcha que cubría las paredes y el techo se disolvió en agua y luego se evaporó en vapor inofensivo ante su mirada. Pero ahora podía sentir el frío de su elemento surgiendo a través de su mano y dentro de la de él. El niño retrocedió como si lo hubieran quemado, agarrándose la palma como si fuera una serpiente en sus manos. Más tarde, Elsa se daría cuenta de que sus ojos habían vuelto a su verdadero azul en el instante en que su hielo entró en sus venas. Fue una experiencia surrealista que alguien simplemente derritiera su hielo, tomara su magia furiosa y la controlara tan rápidamente. ¿Qué hiciste? No era exactamente una respuesta propia de una princesa, pero fue todo lo que Elsa pudo decir. Ante eso, la timidez del chico se evaporó brevemente. Respondió intencionadamente, levantando la misma mano que ella había estado apretando un momento antes. Una vez más Elsa sintió el calor, pero esta vez estaba algo aprovechado. Centrado, aunque sea apenas. Era un don de magia, como tú. Su padre continuó tras su respuesta. No es hielo, pero fuego. Elsa terminó en un susurro, asombrada cuando las brasas cobraron vida en su palma. Observó las brasas bailar en las manos del niño durante un largo momento, hipnotizada por esas lenguas de llamas que saltaban entre sus dedos. Por extraño que parezca, se sintió un poco decepcionada cuando él logró apagarlos con un esfuerzo supremo. Estaba claro que, al igual que ella, él tenía poco o ningún control sobre este poder suyo. En ese sentido eran casi iguales. Elsa se congeló, su espalda se puso rígida, cuando la comprensión la ahogó. Él era como ella. Maldecido con un poder que él no podía controlar por completo, pero un poder que contrarrestaba el suyo, tal como ella lo hacía con el suyo. Fuego y hielo. Lo había sentido cuando él le tomó la mano. Ambos lo habían sentido. Y eso la asustaba tanto como la excitaba. Alguien como yo, no lo entiendo. Elsa sacudió la cabeza, luchando por sofocar la creciente euforia en su corazón. Padre, ¿por qué está él aquí? Un rayo de luz de luna atravesó la ventana y atravesó su rostro en ese instante, proyectándola en un brillo espeluznante, casi sobrenatural. Quizás eso fue lo que hizo dudar a su padre. Después de todo, finalmente habló. Bueno, si él está dispuesto, me gustaría que fuera tuyo. El rostro del rey adoptó una expresión pensativa, una especie de compañero, hasta que puedas aprender a controlar tus poderes. Quizás incluso un amigo, con el tiempo. El corazón de Elsa dio un pequeño vuelco ante eso. Este chico, su amiga, nunca había pensado en tener una amiga. Mucho menos un compañero. Encubrir. Alguien a quien no podría lastimar con su hielo. No sientas. Alguien que pudiera controlarla si alguna vez perdía el control de sí misma. No se lo dejes saber. Alguien que supiera la verdad de lo que era, además de sus padres. Alguien en quien confiar. Su corazón dio un vuelco ante ese pensamiento. Alguien como ella. Él no es mayor que yo. Protestó, pero las palabras fueron débiles, sin rencor. No lo estamos obligando a... Oye, nadie me obliga a hacer nada. Tanto Elsa como su padre se volvieron para mirar al niño, uno con incredulidad, el otro con silencioso desconcierto. Su aparente silencio había desaparecido, sus tranquilos ojos azules los miraban con curiosidad. Tu padre me salvó la vida. Él dijo. Me gustaría devolverte el favor. Si esto también me ayuda a controlar mi don, entonces es solo una ventaja. Entonces está arreglado. Su padre no le dio tiempo a protestar, ya estaba cerrando la puerta, deteniéndose solo para añadir. Tendré un guardia apostado afuera, por si necesitas algo. Hizo una pausa una vez más, su rostro daba una verdadera vista de la preocupación que debió haber sentido al dejar a su hija mayor con extraños no probados. Entonces la dejo en tus manos. La puerta se cerró entonces, impidiendo cualquier otro intento de discusión por su parte. Elsa tuvo la idea de llamarlo y traerlo de regreso, pero las palabras se atascaron en su garganta. En lugar de eso, se quedó allí, escuchando cómo los pasos de su padre se alejaban cada vez más.
dejándola sola con este chico extraño. Buenas noches. Fue todo lo que le dijo, eligiendo un rincón para acurrucarse. ¿Quieres decir que realmente vas a dormir ahí abajo? Ella se resistió cuando el rubio bigotudo simplemente se sentó y se acurrucó allí, contento de dormir sin siquiera una almohada, y mucho menos una cama. Estoy acostumbrado a dormir en el suelo de todos modos, señaló el niño en voz baja. Nada que no pueda soportar. De todos modos, el frío nunca me molesta mucho. Bueno, ahora estaba francamente hablador, ¿no? Todo se movía demasiado rápido para que su joven mente pudiera manejarlo. Era natural que el miedo todavía pesara tanto en su mente. ¿No lo entiendes? Ella presionó, ese mismo miedo volvió a aparecer, no es posible que puedas hacer esto. Yo, no puedo. La mano del chico se levantó bruscamente y el hielo se calmó alrededor de sus manos, marchitándose tan rápido como había amenazado con llegar. Elsa le lanzó una mirada agradecida, su ansiedad disminuyó una vez más cuando el rubio se recostó en el suelo, con su ¿cómo te llamas? Eso le valió un suave suspiro y una leve sonrisa. ¿Mi nombre? ¿Tienes uno? No. La sonrisa del niño se convirtió en un ceño fruncido y por un aterrador instante, Elsa temió que no dijera nada en absoluto. Sería un comienzo terrible para su amistad, ¿no? Aquí ella estaba tratando de ser amable, tratando de resistir su mutua desconfianza hacia los elementos que manejaban, y él ya ni siquiera hacía el más mínimo esfuerzo. Aquí estaba ella, enojado, confundido y asustado y no decía nada en absoluto, soy Elsa. Lo intentó de nuevo, extendiendo su mano, y la rama de olivo, por así decirlo, dejándola allí para que él la aceptara. Perdón por gritarte antes. El niño abrió un ojo con un chirrido, mirando su mano como si de alguna manera pudiera retroceder e intentar morderlo. Por fin, el más vago comienzo de una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Cuando finalmente extendió la mano y tomó su mano, Elsa casi se alarmó al encontrar la misma oleada de calor subiendo por su brazo y sus venas antes de que él la soltara con su nombre. Cuando habló esta vez, sonó terriblemente viejo, como si hubiera vivido 1000 vidas en sus 13 años. Naruto. Ese nombre, esta persona, cambiaría para siempre la vida de Elsa en formas que ni siquiera podía imaginar. Avance así que toda esta gente vino solo para tu coronación, ¿eh? Elsa se congeló, sus pálidas mejillas se sonrojaron cuando una voz familiar le susurró al oído, acompañada por esa familiar oleada de calidez, cuando su mano rozó su mejilla. Dios, cuando se había acercado sigilosamente a ella, se giró y lo encontró allí de pie, luciendo resplandeciente con su traje, muy lejos del chico que había conocido en esa noche fría y solitaria. Se había convertido en el suyo, un excelente joven de 17 años, sonriendo de oreja a oreja. Oído mientras estaba en todo su esplendor ante ella. Y maldita sea si no se veía bien con ese traje, sus brazos rodearon su cuello casi antes de que ella supiera lo que estaba sucediendo, abrazándolo con fuerza. Naruto. Cuidado con esos ojos errantes, señora. Su sonrisa creció otro centímetro mientras se alejaban. Podría darle a tu guardaespaldas una idea equivocada, ¿sabes? Elsa se sonrojó. Él la había apoyado todos estos años, durante la muerte de sus padres y más. Había sido tal como dijo su padre. Él había podido ayudarla a controlar su poder. Había sido su guardaespaldas, su compañero, incluso lo consideraba más que eso, más que un amigo. Pero aún así, la pregunta seguía, ¿alguna vez sentiría lo que ella sentía por él? El hielo puede ser agradable, pero ¿qué pasa con el fuego? El hielo es agradable. 3 meses después, Elsa vio la diadema y salió de su caparazón por primera vez. Se despertó una mañana y encontró a Naruto mirándolo, girando su superficie llena de cicatrices y hoyos de un extremo a otro en su mano, tocando la andrajosa tela azul que de alguna manera lo mantenía unido. Solo, mirando. Él estaba sentado frente a ella a los pies de la cama, perdido en el intrigo. Su mirada era intensa, parecía casi atormentada, como si solo mirarla evocara pena y tristeza. Por alguna razón que aún no entendía, a Elsa no le gustaba cuando Naruto parecía triste. Menos aún cuando él se ponía de mal humor, ni mucho menos con tanta frecuencia como ella, pero aún así era una ocurrencia suficiente para recordarle a la princesa que sus sentimientos también podían ser heridos.
Por ejemplo, a Naruto no le gustaba que lo llamaran bigotes. De nada. Elsa se había burlado de él una vez la semana pasada y él no le había hablado en todo el día. Ella odiaba eso. Lo odié. Naruto fue la única constante en su joven vida, un pilar inmutable que superó todos sus miedos durante esos primeros meses, alguien que la aceptó, a pesar de todos sus defectos. Ambos tenían defectos en cierto modo. Elsa, con sus propios temores de lastimar a sus seres queridos, y Naruto, con un temperamento tranquilo que, cuando lo provocaban, amenazaba con hacer que sus poderes se salieran de control. Sus poderes lo anularon, tal como él lo hizo con ella. Se necesitaban el uno al otro. Elsa había llegado a aceptar esto desde el principio. De hecho, había aprendido desde el principio que Naruto era tan vulnerable como ella, que debajo de su temperamento ardiente había un niño pequeño y solitario. Entonces fue con este pensamiento que retiró las mantas. ¿Qué es eso?, preguntó adormilada, frotándose el sueño de los ojos con una mano. Cuando Naruto no respondió, ella se acercó a él hasta que sus hombros se rozaron. Desde entonces descubrió que incluso el contacto más ligero con el chico era más que suficiente para suprimir su poder, y que dicho efecto duraba más cuando ella permanecía en su presencia. Naruto levantó la mirada, esos inquietantes ojos azules mirándola con curiosidad. Algo importante, creo. Elsa parpadeó. ¿Crees? Su compañero asintió con expresión distante. No lo recuerdo. Le dio otra vez la vuelta en sus manos. Sé que debería, pero simplemente, no puedo. Elsa se balanceó sobre sus talones, considerando. ¿Entonces no sabes lo que significa esa hoja? Bien, Naruto miró fijamente la diadema y la contempló, su dedo recorría distraídamente la hoja grabada en su superficie. A decir verdad, ni siquiera estaba seguro de lo que significaba. Lo que significó. Su memoria estaba terriblemente confusa no solo por haber sido arrastrado a la tierra de Arendelle, sino por una lesión más antigua, sufrida un año antes, o eso era lo que su mente confusa parecía estar diciéndole. Lo que sea que le había hecho esto claramente no había sido Pleasant, todavía tenía la cicatriz en la frente para probarlo. En cualquier caso, fuera de donde viniera, de tierra lejana o no, dudaba profundamente que volviera allí pronto. Tampoco estaba seguro de cuándo había adquirido estas habilidades pirocinéticas, su recuerdo más lejano era jugar con las brasas en su mano cuando era solo un bebé. Más de una vez había quemado a alguien en el orfanato, pero ahí fue donde sus recuerdos comenzaron a desdibujarse y desmoronarse. Supuso que debería estar agradecido de recordar incluso su propio nombre, y mucho menos de cómo funcionar. Y luego, estaba otra posesión misteriosa que tenía sobre su personaje, tal vez la única otra pista sobre quién era, tal vez incluso de dónde venía. El collar. Era una cosita sencilla, un cristal atado por un cordón de cuero. No debería haberle infundido tal sensación de asombro. Y, sin embargo, sabía que era importante. En algún lugar, debajo de todos esos recuerdos perdidos, su mente simplemente sabía que era importante. Pero ¿para qué y para quién seguía siendo un misterio? También lo hicieron muchas otras cosas. Estaba bastante contento con su nueva humildad, la empatía que había ganado por la pérdida de su pasado lo había convertido en un alma bondadosa en más de un sentido y, sin embargo, sentía como si algo faltara. Quizás, él había sido así, no dispuesto a rechazar a un alma necesitada, antes del accidente. Tal vez no. Había tantas cosas que él no sabía. Él mismo, por ejemplo. ¿Cómo había sido antes de perder la memoria? Se preguntó. ¿Había sido descarado e idiota? Un bocazas que quería demostrar su valía ante todos y ante cualquiera. Una cosa que sí recordaba era su amor por el color naranja. Y azul. Con un poquito de negro. El rey había dicho que lo habían encontrado vestido con esos harapos de color azul anaranjado cuando llegó a la orilla el otoño pasado. Ahora era invierno y encontró que su nuevo atuendo era mucho más agradable, le faltaba un poco el color naranja con el abrigo azul y cosas así, pero lo compensaba con creces con los pantalones negros, cuyos puños estaban bordados con solo el toque más ligero del naranja atardecer. Le recordó su regalo. O maldecir, cuando se portaba mal. El fuego era realmente algo espantoso. Fue destrucción, pero también fue vida.
Daba su calor libremente y, sin embargo, demasiado de ese calor fácilmente podía doler. Dañar. Destruir, ¿puedo verlo? Naruto parpadeó, sacado de su ensoñación por las palabras de Elsa. Ella lo estaba mirando de manera muy extraña. O más concretamente, su diadema. Mira que... Su respuesta fue breve y concisa. No le gustaba hacia dónde iba esto. Ni un poco. Tu diadema. No estoy tan seguro de que debas oír. Antes de que pudiera siquiera pensar en terminar esa frase, Elsa hizo 3 cosas. 1. Ella se lo arrebató de la mano. 2. Se echó hacia atrás y se hizo la raya. 3. Tomó la diadema y se la ató alrededor de la frente con un movimiento tan rápido que le dejó los ojos y la cabeza dando vueltas. «Bien», preguntó, ofreciendo una pequeña sonrisa vacilante. «¿Cómo me veo?» «Nada mal». Naruto se vio obligado a admitir. Maldita sea, pero la cosa le sentaba bien. Más aún cuando el más leve sonrojo iluminó las mejillas del adolescente. En realidad, ni un segundo después de haber hablado, un mechón suelto de cabello pálido escapó del agarre de la diadema y se retorció libremente para hacerle cosquillas en la nariz. Naruto sabía lo que iba a pasar a continuación, incluso si ella no lo sabía. El rostro de Elsa se arrugó mientras intentaba contenerlo, pero el destino tenía otros planes. Tampoco se puede negar esta catástrofe. Ella resopló cuando la presión se acumuló en su cabeza, viajó por su nariz y respiró hondo. «Ahara, Elsa, ahara, no te atrevas». «Achoo». Su posterior estornudo salió disparado en una ola de aire frío, asfixiando a Naruto en una gruesa capa de hielo. Permaneció allí sentado un largo rato, cubierto de escarcha de pies a cabeza, incapaz de mover ni un solo músculo. Podría haber sido invaluable si no fuera por la expresión horrorizada de Elsa. Pobrecita, pensó que había congelado a su mejor amiga. Elsa siempre había sido demasiado suave para su propio bien, era una chica amable que odiaba lastimar. Si sus ojos no hubieran estado congelados detrás del hielo, Naruto los habría puesto en blanco. Por así decirlo, simplemente calentó una bolsa de aire a su alrededor a temperaturas abrasadoras, liberándolo lentamente de su prisión helada. Elsa observó asombrada cómo la escarcha comenzaba a derretirse, marchitándose bajo esas extrañas llamas de color rojo dorado. Eran misteriosos, incluso intrigantes. La fascinaron, cautivando toda su atención. Eran peligrosos y ella sabía que eran poderosos, capaces de incinerar bosques enteros por pura fuerza de voluntad. Bueno, tal vez no bosques enteros, pero una vez lo había visto destruir accidentalmente una veintena de árboles, aunque sin querer. Desafortunadamente, Naruto no tuvo en cuenta lo que tanta agua derretida podría hacerle a él y a su ropa. Al final, abandonó el control del poder y quedó empapado desde el zapato hasta el esternón. Oh. ¿Qué? Nada. Hubo un silencio. Entonces el rubio miró su ropa arruinada, primero empapada por el hielo derretido y luego quemada por el fuego que había creado. Aún nada. De repente, su boca se torció en una mueca. Esa fue la única advertencia que Elsa tuvo antes de que él comenzara a soltar galimatías. Estaba bastante segura de que estaba maldiciendo, en un idioma que no conocía ni reconocía. Por desgracia, su tono lo traicionó, el veneno con el que pronunció las sílabas pudo haber estado dirigido a él mismo, pero aún así causó que las orejas de Elsa se pusieran más rojas que las llamas que aún envolvían su cuerpo. Finalmente, volvió al inglés, el tiempo suficiente para que ella captara un fragmento de su perorata. Siempre me pasa esto. Elsa no pudo evitarlo más. Al ver a su amiga empapada y prácticamente ilesa, rápidamente estalló en risitas incontrolables. Se sentía bien reír de nuevo, pensó para sí misma. Fue, ¿qué dijo una vez su padre? ¿Liberar? Contando estos últimos 3 meses de compañía de Naruto, habían pasado casi 2 años desde que ella había sonreído, desde que se había reído así. 2 años. Y ella recién ahora había comenzado a abrirse a él. Por lo que podía recordar, este fue su primer rayo de sol en medio de la oscuridad, de lo que le pareció una eternidad. No es gracioso. Naruto la fulminó con la mirada, su ira completamente apagada por su estado empapado. Sí, lo es. Ella se rió en respuesta.
Sus labios se arquearon, eso debería haber sido otra advertencia. Uno al que no prestó atención. Supongo que te estás divirtiendo, ¿entonces? Elsa apenas logró asentir afirmativamente debajo de su risa. Muy bien, entonces. Mi turno. Apenas tuvo tiempo de preguntarse qué quería decir Naruto antes de que él hiciera algo con sus piernas, calentar el aire a su alrededor, y dio un paso adelante. Olvídese del movimiento, solo que el movimiento fue increíblemente rápido, casi la alcanza de un solo salto, cruzando los 3 pies que lo separaban en una mancha de color rojo anaranjado y negro, con el antebrazo completamente extendido, listo para arrebatarle la diadema de la cabeza. Elsa reaccionó, congelando no sus pies, sino el suelo debajo de ellos, cubriendo todo con una fina capa de hielo antes de que pudiera intentar recuperar el artículo robado. En retrospectiva, no fue lo más inteligente. Aquí, en ese momento, el resultado fue nada menos que hilarante. El rápido avance de Naruto se convirtió en un fracaso igualmente rápido, dejándolo farfullando de sorpresa mientras se estrellaba de cara contra el suelo. El hielo se derritió rápidamente con su toque, pero el daño y la broma ya estaban hechos. Sus ojos azules brillaron hacia ella, no con reproche, sino, wow. Estaba sonriendo de nuevo. Bueno. Él dijo. ¿Existe alguna posibilidad de que me devuelvas la diadema si te lo pido amablemente? Elsa se echó a reír de nuevo y sacudió la cabeza. Esta vez, su sonrisa fue completamente genuina. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Naruto suspiró mientras se levantaba del suelo. Algo se registró en su memoria, justo en ese momento. Tenía la clara impresión de que no era la primera vez que alguien le robaba la diadema y trataba de huir con ella. Pero ¿cuándo? ¿Y quién? Una vez más, solo recibió las impresiones más vagas. Él extendió la mano para recuperarlo, pero una vez más ella resultó demasiado rápida para él. Levantándose de la cama con un grito asustado y encantado, su sonrisa amplia y brillante por primera vez en su corta amistad. Intentó agarrarla de nuevo, sus dedos apenas rozaron su cabello rubio pálido mientras ella se alejaba bailando. Atrápame si puedes. Ven aquí. Los siguientes 5 minutos no fueron muy amables con la habitación de Elsa. Cada vez que Naruto estaba a punto de atraparla, ella arrojaba una capa de hielo, ya sea haciéndolo tropezar o dejándose deslizar inofensivamente fuera de su camino. De la misma manera, usaba su calor para impulsarse hacia adelante, destruyendo la alfombra con su propulsión, arruinando el papel tapiz cuando lanzaba pequeñas e inofensivas, para Elsa, bolas de fuego contra las paredes de hielo que ella constantemente erigía para rodearlo. Esto era una locura. Caótico, en todos los sentidos del término. En esos 5 minutos Elsa se atrevió a sondear los límites de sus poderes, y se alegró de descubrir que Naruto la igualaba. Finalmente, estaban exhaustos. Su resistencia se agotó, sus poderes casi se agotaron. Me rindo. Elsa soltó una carcajada, dejándose caer sobre su maltrecha cama, su cabello soltándose del moño, soltándose por el movimiento. No le importaba si estaba húmedo o si el agua arruinaba su vestido. Simplemente estaba demasiado cansada para que le importara. Todavía tenía fuerzas suficientes para arriesgarse a echar una mirada al azar a su improvisado patio de juegos. Lo que vio allí la hizo estremecerse un poco, aunque no de una manera del todo culpable. Su habitación era un desastre de agua derretida y hielo congelado. El papel de la pared se había chamuscado en algunos lugares y su pobre alfombra era una sombra de lo que era antes. Solo su ventana se había librado de la ira del elemento, salvo por un pequeño fuego que danzaba justo en el borde del bosque. ¿Valió la pena? Definitivamente. Ups, perdí un lugar. Naruto levantó un brazo para apagar la pequeña llama que aún ardía en la esquina del alféizar de la ventana. Elsa también se le adelantó, apagando las brasas con una ráfaga de agua helada. Naruto le lanzó una mirada mordaz, sus ojos azules ardían como brasas en la parte posterior de su cabeza. Podía sentir las yemas de sus dedos quemándola, no dolorosamente, solo lo suficiente como para causar un ligero hormigueo en su mano. Dije que lo tenía. Elsa sacó la lengua en broma, imperturbable por sus poderes o su temperamento. Entonces se le ocurrió una idea. Oye, ¿quieres ver algo interesante? Él se animó un poco ante eso. ¿Qué podría ser eso?
Elsa levantó los brazos y formó una pequeña esfera de hielo entre ellos, tal como lo había hecho todos esos años antes. Luego levantó las palmas y lo arrojó hacia arriba y hacia el techo. Se dispersó en una capa de escarcha, los copos de nieve cayeron inmediatamente después, la temperatura cayó en picado mientras las ráfagas revoloteaban por la habitación. En unos instantes, se había acumulado una fina capa de nieve. Naruto saltó instantáneamente, su mal humor no se vio por ningún lado. Una sonrisa cruzó su rostro, una mirada de felicidad juvenil se apoderó de él por completo. «Estás bromeando. Puedes hacer eso». Elsa arqueó una ceja. El rubio se dio cuenta de su exuberancia un segundo después y gruñó sin comprometerse, pero no soltó su mano. «Bueno, es agradable», murmuró, sin notar el ligero entrecerramiento de sus ojos. Nada especial, él le soltó la mano y se agachó abruptamente. Un segundo después, la bola de nieve que ella había arrojado silbó sobre su cabeza. Desafortunadamente, en esta prisa por esquivar el primer camino, no logró evadir el segundo. La segunda bola de nieve conjurada por Elsa lo golpeó directamente en la nariz y con una vaca. Se cayó del borde de la cama. Apareció sin un segundo después, cubierto de nieve derretida, armado con un pequeño ejército de bolas de nieve en sus brazos, alineado hasta el borde en sus largos brazos. Su sonrisa podría haber avergonzado sus peores temores. «Oh, estás tan muerto». Elsa chilló, con los ojos muy abiertos cuando él se acercó balanceándose, arrojándole bola de nieve tras bola de nieve. Pero ella tenía algo propio, fácilmente convocado con un movimiento de muñeca. Pensar que había estado agradecida cuando su padre le había regalado esos guantes blancos. Ahora descartado, mientras le lanzaba una bola de nieve, pegándolo en el centro del pecho, derribando a su compañero rubio y su colección de esferas invernales fuera de la cama. De nuevo. Naruto farfulló con sorpresa para lograr el efecto mientras caía, cayendo por el borde con un fuerte ruido sordo. De movimiento. Esta vez no volvió a levantarse. Elsa sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Naruto. Volvió a levantarse en un instante, sonriendo de oreja a oreja, armado con aún más bolas de nieve, si tal cosa fuera posible. Esto significa guerra. Esas palabras resultaron en una pelea de bolas de nieve, aunque de corta duración, que terminó cuando una de las bolas de nieve de Naruto casi destrozó la ventana. Una vez más se dejaron caer en la cama, esta vez realmente agotado. Luego murmuró un chiste extraño sobre su poder, lo que hizo que ella le diera un codazo en el costado y luego él le estaba dando un codazo y ella. Los brillantes ojos de Elsa todavía brillaban con un ligero indicio de picardía ante la idea, una rara emoción, una que no había visto hasta ahora. Tardíamente se le ocurrió que ella se estaba divirtiendo. Pero, había mucho espacio en su pozo, cuarto. Se arriesgó a mirar por la ventana ante este pensamiento, momentáneamente divertido al encontrar nieve afuera. Realmente, no se le podía culpar por lo que dijo, o lo que pasó después. ¿Quieres salir y construir un muñeco de nieve? Algo en el rostro de Elsa se arrugó ante la mención de eso. Toda la alegría pareció desvanecerse, reemplazada por una sensación fría y vacía. Naruto no se dio cuenta de nada de esto, estaba demasiado concentrado en asegurar su premio. Jugar con Naruto era una cosa, pero la mera mención de Ana era suficiente para que su corazón se acelerara de nuevo. Su hermana no solo no recordaba su don, sino que ese don casi la había matado una vez. Si volviera a lastimarla, sería incluso peor que la muerte misma. Elsa. Ahora fue el turno de la princesa de parpadear, sacada de su ensoñación por las palabras de la rubia. Creo que me gustaría desayunar primero. La mentira sabía ceniza en su lengua. Hollín y espeso quiero decir, se enderezó de repente cada centímetro de la princesa que su madre y su padre habían criado para que fuera, usando todo el peso de su acento. Solicito gachas, mi buen señor. Pasó un instante entre ellos, y por un momento, ella pensó que él podría reprenderla, no entender su pequeño chiste. Sí, de corazón, dijo Naruto mientras juntaba los pies y saludaba. Elsa necesitó todo lo que tenía para no reírse. Naruto, eso es pirata. Estás hablando pirata ahora mismo. Lo que usted diga, señora. Sonrió, arrojándose de la cama con una gracia engañosa, abriendo y cerrando la puerta detrás de él.
Elsa sonrió dócilmente y lo vio irse, dolorosamente consciente del vacío que sus palabras habían abierto en su corazón. Finalmente conseguiste que Elsa jugara, ¿no? Es tan obvio. Naruto ofreció una risita tímida mientras entraba a la cocina, su ropa húmeda secándose con una silenciosa ráfaga de aire caliente. Inmediatamente se puso a trabajar para conseguir un plato de gachas, sin siquiera darse cuenta de quién había hablado con él hasta que dejó el plato sobre el mostrador. Esta voz. Se quedó helado, casi dejando caer el cuenco, y podría haberlo hecho, si no fuera por una mano suave en su hombro. ¡Oh mierda! Maldijo, dio media vuelta y realizó una reverencia igualmente rápida, encontrándose cara a cara con la propia reina, apoyada en el mostrador frente a él. Quiero decir mierda. Arr, maldita sea. Idioma, lo reprendió suavemente. Lo siento. Naruto se disculpó. Tiendo a empezar a decir malas palabras cuando alguien se me acerca sigilosamente. Logró esbozar una sonrisa nerviosa al recordar sus palabras anteriores. Pero sí, creo que la anhelé. Un poco. Podría jurar que escuché a alguien reírse en medio del pasillo. No era una pregunta ni podía interpretarse como una sugerencia. Soy una persona sociable. Lois se sonrió ante eso, una expresión de calidez genuina, no solo para su hija, sino también para él. Incapaz de pensar en nada más que decir, Naruto desvió la mirada y comenzó a hurgar en los gabinetes en su búsqueda continua del amado desayuno de Elsa. No estaba muy seguro de qué decirle a su majestad, si es que tenía algo que decirle. Por un lado, les debía a ella y al rey su vida y su sustento. Si no lo hubieran rescatado y llevado al palacio, seguramente ya estaría muerto. Por otro lado, a veces sentía que no era digno de su amabilidad. O sus fideicomisos, en todo caso. Entonces, estaba tan mal de su parte pensar que no debían encerrar a Elsa en su habitación. Lejos de su hermana, desde el mundo, eran lo más parecido que tenía a una familia. Sabes, me recuerdas a Richard, cuando tenía tu edad. La voz de la reina llegó por encima de su hombro. Muy amable y diligente, pero siempre dispuesto a decir lo que piensa. Ricardo, creo que lo has visto en las pinturas. Se podía escuchar la sonrisa en sus palabras. El que lleva una corona y sostiene un cetro. Naruto casi se queda boquiabierto ante su propia estupidez. Ah, sí. Su realeza real. A pesar de sí mismo y de la vergüenza que sentía, el ex shinobi no pudo evitar que la broma saliera de sus labios. El responsable de que yo esté aquí. Y de cerrar las puertas. Y de mantener a Elsa en su habitación como una maldita ermitaña. Todo el tiempo. Hizo una pausa, dándose cuenta de su error verbal. Eso, sonó mucho mejor en mi cabeza. Estoy seguro de que... Lois no lo reprendió, simplemente se sentó y escuchó. Supuso que las madres eran buenas en eso. Simplemente estamos haciendo lo que creemos que es mejor para Elsa. Sería mejor si la pobre niña no tuviera tanto miedo de sus regalos. Aún mejor si supiera qué había causado ese miedo en primer lugar. Ay. ¿Podría haber sido más directo? Tal vez. La reina Luisa fue, considerando todo, una reina maravillosa para sus súbditos y una madre aún mejor para sus hijas. ¿Pero qué significaba eso para él? Ella lo había tratado como si fuera suyo desde el principio, que era más de lo que él podía decir de sus padres, ya que no recordaba a su propia madre ni a su padre. Hablando de ascendencia, ¿de dónde Elsa había sacado su cabello pálido? Ciertamente no su madre, y definitivamente no su padre, ¿tuvo algo que ver con su magia? Y un pensamiento ocioso, mejor reservado para otro momento. Aquí vamos, murmuró cuando finalmente encontró los ingredientes. Al cabo de unos minutos tenía una rica y humeante papilla de avena caliente. Consiguiendo una bandeja y una cuchara, colocó la primera sobre la segunda junto al cuenco, hizo una reverencia tan elegante como pudo y se giró para marcharse. Naruto. El rubio hizo una pausa, atraído por la voz de la reina. ¿Sí? Cuida a mi hija. Espera un segundo, ¿acabas de darme tu bendición? Lois se lo echó de la cocina antes de que pudiera terminar la frase. ¿Quieres construir un muñeco de nieve? Uzumaki Naruto desaceleró su paso, el desayuno de Elsa, un plato de avena, chapoteando precariamente en la bandeja cuando se detuvo en seco en el pasillo contiguo a su habitación.
Había escuchado una voz hace un momento. No era así. Esa era Ana. Dudó un momento más, preguntándose si debería investigar o no. Al final, su curiosidad venció y caminó por el pasillo, arriesgándose a echar un vistazo a la esquina. Seguramente su imaginación debía haberle estado jugando una mala pasada de algún tipo. Pero no, se dio cuenta, cuando vio un destello de trenzas castañas en el pasillo, allí estaba ella. Ana. Por un largo momento, consideró preguntarle qué estaba haciendo, preguntarle a su hermana si quería construir un muñeco de nieve. Sí, era invierno, y sí, podía entender el deseo de un niño de jugar en la nieve y cosas así, pero seguramente ella conocía los poderes de hielo de su hermana, ¿no? Si es así, ¿por qué le pedía que hiciera un muñeco de nieve cuando la pobre niña estaba claramente aterrorizada por su propia capacidad? Él mismo sabía muy poco de la historia entre Elsa y su hermana pequeña, su padre había sido vago en los detalles al respecto, pero Naruto reconoció el trauma cuando lo vio. ¿Por qué? Porque era una persona sociable. Y ese mechón de cabello pálido en medio de esos mechones brillantes, ¿por qué le parecía tan familiar? Esperar. Espera un minuto. Eso fue todo. Todo tenía sentido. Ese cabello suelto y pálido, la retirada de Elsa cada vez que se mencionaba a su hermana, debe haber lastimado a Ana cuando era más joven. O eso había causado pérdida de memoria o algo así. Oye, él no sabe nada de los trolls, amigos, explicaría gran parte de la fobia de Elsa con respecto a sus poderes. Por supuesto que nadie quería hablar de ello. Pero si Ana no lo sabía, si no lo recordaba, y todavía estaba tratando con todas sus fuerzas de convencer a su hermano mayor de que saliera, Kami, esto no puede terminar bien. ¿O no? Intrigado, se quedó atrás y observó las escenas más curiosas que se desarrollaban ante sus propios ojos. En efecto, allí estaba Ana, parada ante la puerta. Pasaron unos momentos antes de que ella hiciera la cosa más peculiar. Ella realmente comenzó a cantar. Cantar. Como si una melodía pudiera de alguna manera sacar a su hermana de detrás de esa gruesa puerta de madera entre ellas, en realidad formar una grieta en la armadura que había erigido. Si no lo hubiera hecho él mismo unos minutos antes, lo habría descartado como algo inútil. O ingenuo. Por extraño que parezca, no se atrevía a decidir cuál favorecer. Escuchó mientras ella cantaba. Vamos a jugar. Nunca más te veo, sal por la puerta, es como si te hubieras ido, solíamos ser mejores amigos y ahora no lo somos, ojalá me dijeras por qué quieres hacer un muñeco de nieve. No tiene que ser vete, Ana. La voz de Elsa, amortiguada por la puerta, surgió para cortar su canción como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. No quiero jugar ahora. La tristeza y el dolor que revolotearon por el rostro de la niña, fueron más agudos de lo que cualquier arma podría jamás soñar. Frunciendo el ceño, Naruto dejó la bandeja y la papilla con ella. De acuerdo, adiós, no tiene que ser un muñeco de nieve, saltó Ana cuando la voz de Naruto llegó a su oído, continuando exactamente donde lo había dejado, aparentemente apareciendo de la nada, esos tonos dulces canturreando suavemente a la chica detrás de la puerta. Diciendo suaves palabras de aliento a su único hermano. ¿No quieres salir a jugar? No hay nada que temer de todos modos, ¿por qué no puedes verlo ahora, solo por hoy? Solo ten un poco de coraje, sé que lo estás intentando, estamos fuera. Aquí para ti, así que déjanos ir. ¿No quieres construir un muñeco de nieve? Su sonrisa creció levemente cuando terminó. No te conviertas en un muñeco de nieve. Hizo una pausa, pareciendo bastante avergonzado. Ana se rió. Pienso que estuvo bien. El rubio se animó un poco y compartieron una risa. Esa risa fue rápidamente silenciada cuando la suave voz de Elsa surgió detrás de la puerta. Por supuesto que quiero construir un muñeco de nieve, pero no es tan fácil como dices. Verás, necesito quedarme encerrado adentro, odio esconderme, pero sé que es lo mejor. Sé que si salgo de ahí, tú. Estaré asustada, así que, por favor, Ana, no te atrevas. Naruto miró a Ana. Aparentemente compartían el mismo pensamiento. Hola Elsa, soy yo otra vez, ¿no nos dejas entrar? Ana lo miró en busca de aliento. Por supuesto que puedes construir un muñeco de nieve, ahora es bastante fácil, ¿ves? Antes de que pudiera terminar, un fuerte golpe al otro lado de la puerta lo interrumpió.
Se escuchó un pequeño clic cuando la puerta se abrió. Naruto hizo una pausa, arqueó una ceja, su boca congelada abierta en una pequeña O redonda. Entonces, para infinito asombro de Ana, sucedió algo increíble. La puerta abrió el cierre haciendo clic para revelar solo una mínima fracción de pulgada. Luego otro. Y otro, la chica que estaba dentro convocada desde su prisión helada por el sonido de la voz de Naruto. De inmediato, Ana se dio cuenta de lo que estaba mal. Los grandes ojos de su hermana, normalmente tan tranquilos y fríos, estaban húmedos, empapados de lágrimas heladas. Se quedó allí durante un largo momento, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento, a cerrarles la puerta en la cara. Echó un vistazo a Naruto y casi se lanzó hacia él, aferrándose a él como si temiera que pudiera desaparecer. Naruto empujó una bota hacia atrás para mantener el equilibrio, sorprendido por el repentino movimiento entre la puerta y el arco antes de poder cerrarlo nuevamente. No sabía que sabías cantar. Sus palabras fueron los más desnudos de los susurros, dirigidos a Naruto. Elsa. Naruto se rió suavemente. Entonces, construimos un muñeco de nieve. Otro año después de su residencia en el palacio y las cosas habían mejorado notablemente. Elsa todavía estaba aterrorizada de que sus poderes dañaran a alguien, pero al menos ahora dejó que sus padres la tocaran. Incluso se había aventurado a salir del castillo varias veces bajo su atenta mirada. Su relación todavía estaba muy lejos de lo que alguna vez había sido, pero era una mejora notable respecto al marcado aislamiento que Elsa había preferido. Sí, todavía se negaba a revelar, o incluso usar sus poderes en presencia de su hermana, pero era un comienzo. Sin embargo, no era tan reservado con sus poderes. Desafortunadamente, algunos no estuvieron de acuerdo. ¿Qué quieres decir con que no debería controlarlo? Elsa, de 13 años, se retorcía silenciosamente bajo la mirada incrédula de su padre. Naruto todo lo que se interponía entre ella y sus padres. El rey era un hombre amable y considerado, considerando todo, pero incluso su paciencia tenía límites. Ahora estaba prácticamente incrédulo, sintiendo que estos últimos 4 años habían sido en vano. Su don solo se había vuelto mucho más fuerte a medida que pasaba el tiempo, y el de Naruto con él. Aquí no había habido ni habría ningún control. Naruto, que ahora tenía 15 años, se mantuvo firme en sus palabras, tratando de inculcar ese punto a su padre. Estaban solo ellos tres en su habitación y su voz se quebró cuando habló, pero solo por poco. Estaba claro en la forma en que se propuso que no se dejaría influenciar. Exactamente lo que dije. Ella tiene más control cuando no tiene miedo. Y no tiene miedo cuando está libre de esta habitación. Pero si no puedes ver eso, Naruto, entonces puedes irte a la mierda. Elsa nunca olvidaría ese día. El día que Naruto regañó a su padre y le cerró la puerta en la cara. Un año después, Naruto sonríe radiantemente mientras la lleva al patio. ¿Ya me vas a decir qué estamos haciendo?, pregunta Elsa mientras siente su ritmo lento, lo escucha dejar de tararear. Ahora tiene 14 años y todavía se siente incómoda en su cuerpo en crecimiento, pero casi tanto como antes. Tropezando ligeramente mientras habla. Hoy es su cumpleaños y quiere sorprenderla. Aquí, esta noche, después de haberle dado todos los regalos, él la ha despertado de su sueño y la ha hecho salir. A lo que ella pregunta una vez más: ¿qué estás haciendo? Naruto le da una pequeña sonrisa secreta. Lo verás muy pronto. El rubio abrió la puerta y salió, tomando la mano de Elsa y ayudándola a bajar el escalón. Son pequeños gestos como este que son totalmente innecesarios, pero sorprendentemente fáciles de acostumbrar. Naruto envuelve la mano de Elsa en la suya y la conduce rápidamente a través del campo de nieve antes de detenerse abruptamente, justo antes de la enorme y extensa extensión del patio. Todavía hay nieve aquí, pero apenas, el invierno todavía se aferra tenuemente a estas tierras, a pesar de la invasión del verano. Al principio, Elsa no entiende. Pero luego, mientras lo ve frotarse las manos y aplaudir, se da cuenta de lo que quiere hacer. Siente que la humedad se desvanece. La noche de repente arde con poder y tensión. Una fina capa de sudor brilla en su frente mientras saca su regalo y le da vida, lo deja fluir libremente de él y brotar de sus dedos. De pronto el aire se incendia con fuego y llamas. Lenguas de oro bailando en el cielo nocturno, para que todo Arendelle las vea y se sorprenda.
criaturas nacidas del infierno, bestias inmateriales a las que les dio vida el poder de Naruto. Elsa los observa girar sobre sus cabezas, maravillándose de su majestuosidad, de cada uno de ellos, con silencioso asombro. Dragones mortales, leones majestuosos, tigres terribles y muchas otras criaturas que no reconoce. Entonces ella lo sabe, que este es su regalo para ella, esta deliciosa exhibición que solo él puede producir. Feliz cumpleaños, Elsa. Estas palabras resuenan en sus oídos sin cesar mientras él toma su mano, haciendo que sus mejillas se sonrojen. Elsa se da cuenta entonces mientras observa los fuegos artificiales, literalmente, obras hechas de fuego, que giran en espiral sobre sus cabezas. Le aterroriza saber que sus sentimientos por él se han vuelto tan fuertes, que ya han progresado hasta ahora, saber que en el fondo de su corazón ella verdadera y completamente, lo ama. Varios años después, ¿tienes que ir? Las palabras estaban espesas en la garganta de Elsa. Estaba abatida, sabiendo que se ausentarían por 2 semanas. Tenía una sensación horrible al respecto, un terrible nudo en el estómago. Pero ella lo contuvo y les hizo una reverencia a ambos en señal de cortesía. Ana se había despedido de ellos apenas unos momentos antes, incluso ahora, Elsa todavía podía sentir la dolorosa brecha entre ella y su hermano menor mientras Naruto pasaba cada vez más tiempo con ella, en lugar de Ana como lo había hecho en su juventud. Se había reducido un poco, pero todavía había una brecha. Muy posiblemente siempre estaría ahí, pero una pequeña parte de ella se alegró por ello. Esa pequeña y celosa parte de ella quería a Naruto para ella sola. No quería compartir a Naruto, y mucho menos a ella con su hermano. Estarás bien, Elsa. La mirada del rey viajó hacia Naruto que estaba al lado, su desacuerdo fue perdonado y olvidado con el tiempo. Después de todo, lo tienes. Elsa farfulló ante la mención de Naruto. A los 16 años, por supuesto, había tenido esos pensamientos sobre su compañero guardaespaldas, pero como él seguía siendo 2 años mayor que ella, siempre le había parecido inoportuno. Inadecuado. Naruto hizo un ruido evasivo, pero cualquiera con ojos pudo ver que se sentía halagado por sus palabras. Su voz, que ya no estaba quebrada por la inmadurez, onduló entre ellos. La mantendré a salvo, Majestad. Créelo. No acabas de decir eso. Elsa casi sonrió ante esas palabras. Oye, no sé qué me pasó hace un momento. Aún así, Elsa estaba agradecida por él ahora, su mano en su hombro, un pilar inmutable de confianza mientras despedía a sus padres hacia el puerto. Se despidió de ellos, pensando que le diría a mamá lo que sentía por Naruto, para pedirle consejos sobre estos sentimientos hacia su guardaespaldas. Ese consejo podría esperar hasta que ella regresara, por supuesto, y hasta entonces se contentaría con hacer precisamente eso. Esperar. Pero ella nunca volvió a verlos. Pasaron 2 semanas. Luego 4. 8. 10. Finalmente llegó a Arendelle la noticia de que el barco se había perdido en el mar. No hubo supervivientes. Esa noche todo simplemente se vino abajo. Ignoró el intento de Ana de consolarla después del funeral, ignoró a todos. Todo le parecía muerto, su poder normalmente tranquilo se descontrolaba y causaba estragos en sus emociones. Elsa recordaba muy poco de lo que pasó después de los funerales. Recordó encerrarse en su habitación y gritar, sus poderes se volvieron locos mientras rompía los muebles. Carámbanos mortales perforando las paredes y ventanas, una capa eterna de escarcha que se arrastraba desde su cuerpo, amenazando con consumir su alma misma. Y entonces Naruto apareció allí. Lo recordó derritiendo el hielo que la atrapaba, tomando su forma temblorosa en esos fuertes brazos, abrazándola fuerte, cantándole suavemente. Está bien, todo estará bien. Esa noche Elsa decidió que ya había perdido suficiente. Su relación con Ana parecía distante y fría, y ahora sus padres estaban muertos. Desaparecido. Ella nunca los volvería a ver. Nunca recurrirá a su madre en busca de consejo cuando lo necesite, nunca sentirá la reconfortante mano de su padre sobre su hombro. Pero ella no había perdido a Naruto. No, aún no. Esa noche ella hizo un juramento. Ella nunca perdería a Naruto. Nunca. Pasan 3 años, así que toda esta gente vino solo para tu coronación, ¿eh?
Elsa se congeló, sus pálidas mejillas se sonrojaron cuando una voz familiar le susurró al oído, acompañada por esa familiar oleada de calidez, cuando su mano rozó su mejilla. Dios, cuando se había acercado sigilosamente a ella, se giró y lo encontró allí parado, luciendo resplandeciente con su traje, muy lejos del chico que había conocido en esa noche fría y solitaria. Se había convertido en el suyo, un excelente joven sonriendo de oreja a oreja mientras estaba de pie, en todo su esplendor ante ella. Y maldita sea si no se veía bien con ese traje, sus brazos rodearon su cuello casi antes de que ella supiera lo que estaba sucediendo, abrazándolo con fuerza. Sintió que él se tensaba contra ella. Después de todo, ya era mayor de edad y estaba lista para ser coronada reina de Arendelle. Y, sin embargo, el grito que escapó de sus labios debe haber sido el sonido más femenino de toda la existencia. Naruto. Cuidado con esos ojos errantes, señora. Su sonrisa creció otro centímetro mientras se alejaban. Podría darle a tu guardaespaldas una idea equivocada, ¿sabes? Elsa se sonrojó. Él la había apoyado todos estos años, durante la muerte de sus padres y más. Había sido tal como dijo su padre. Él había podido ayudarla a controlar su poder. Había sido su guardaespaldas, su compañero, incluso lo consideraba más que eso, más que un amigo. Pero aún así, la pregunta seguía, ¿alguna vez sentiría lo que ella sentía por él? La sonrisa de Naruto la abrazó por completo. La atrapó. Más tarde se daría cuenta de que él todavía le sostenía la mano cuando finalmente dijo, «Abre las puertas». Avance, Elsa sintió que el corazón le martilleaba en el pecho cuando fue recibida por los hombres, estos tipos temibles que llevaban diademas rayadas. Su corazón se acelera de miedo al ver sus capas y, aunque no lo sabe, el miedo en su corazón es lo suficientemente real como para hacer que su sangre se congele en sus venas. «Saludos, reina Elsa». Uno de ellos, un hombre de cabello oscuro y cabello más oscuro, habló en voz baja y formal. «Mi nombre es Uchiha Itachi». Señaló al extraño que estaba a su lado. «Este es mi compañero, Kisame Oshigaki. Hemos venido de las naciones elementales para visitar a un viejo amigo nuestro, Uzumaki Naruto. ¿Podría estar presente?» Su compañero, Kisame, un tipo que podría describirse mejor como un cruce entre hombre y pez, sonrió con dientes. «Sí, estoy seguro de que se muere por conocernos». Naruto se rió y el sonido fue como grava aplastada bajo los pies. «¿Te gusta ese collar?» Porque no lo recuerdo, pero entonces se dio cuenta de que ella había cogido su collar por accidente. Su reconfortante peso había desaparecido de su pecho y ahora lo apretaba con fuerza en una de sus manos. Solo eso podría perdonarse. Pero cuando Naruto vio que estaba a punto de ponérselo alrededor del cuello, todo cambió. Una repentina e inexplicable oleada de temor lo invadió. Él no lo entendía, solo sabía que ella no podía usar ese collar. El pánico saltó en el corazón de Naruto ante la repentina ausencia de su misteriosa posesión, borrando todo lo demás. Su temperamento, tan profundamente enterrado, fue repentinamente exhumado, rugiendo fuera de él en una oleada de ira y poder. Devolvérsela. El poder estalló en las yemas de sus dedos, lanzando una furiosa bola de fuego más allá de su cabeza y contra la pared, quemando la piedra hasta dejarla negra y dejando una línea furiosa en su mejilla. En el mismo instante reconoció el corte sangriento que le había hecho en la garganta. En su pecho, en su garganta, en la punta de sus dedos, Elsa podía sentir el latido del poder que tanto los asustaba. El poder que había dañado a quien más le importaba. Delante de todos, se habían lastimado mutuamente, revelaron sus idiotas. Aquí, en el baile. Fin capítulo, el poder que había dañado a quien más le importaba. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!